Listo, buenas noches. Entonces voy a presentar mi evaluación oral 2. Soy Dani Valencia y aquí pueden ver mi código. Listo. Escogí la pregunta referente al efecto Doppler del grupo número 1. Entonces, en primer lugar, se debe mencionar que este efecto está relacionado con la propagación de ondas en el medio, específicamente a los efectos que se producen en las ondas de sonido cuando éstas se propagan en un gas uniforme. Pero también la vamos a hacer análoga a lo que nos interesa, que es en los sistemas de comunicación. Ya, entonces, para entender de mejor manera este efecto se debe recordar lo que sucedería en el caso de una fuente de sonido que se aproxima hacia nuestra posición, puesto que como la fuente viaja más lento que la velocidad del sonido en el aire, se produce este tipo de fenómeno, en el que la dirección del movimiento, las ondas se agrupan, como vemos aquí, y la longitud de onda disminuye, y ocurre lo opuesto en la dirección opuesta al movimiento, en donde vemos que la longitud de onda en cambio se aumenta. Asimismo, vemos aquí algunas ecuaciones que nos provee la NASA para calcular este efecto en una onda de sonido. Ahora bien, le llamamos Doppler spread al rango de frecuencias en el que el espectro Doppler recibido es esencialmente distinto de cero. Entonces, este efecto describe la naturaleza de la dispersión de frecuencia del canal móvil. El Doppler spread es inversamente proporcional al tiempo de coherencia, por lo que tenemos esta ecuación en donde vemos cómo calcularlo. Ya. El Doppler spread también nos ayuda a determinar si el canal está experimentando un desvanecimiento rápido o lento, lo cual se va a detallar en la siguiente diapositiva y se puede utilizar para caracterizar sistemas de comunicación inalámbrica. Aquí tenemos una expresión un poco más general en donde el Doppler, la función Doppler en frecuencia se ve como una especie de filtro y además le tenemos aquí definida en el dominio de la frecuencia, y aquí este específicamente es el Doppler spread definido por FM, en donde relaciona la velocidad del movimiento, la frecuencia de la portadora y la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué tipo de desvanecimiento de señal puede originar? Generalmente se originan desvanecimientos de pequeña escala, tanto rápidos como lentos. Entonces, esto conduce a la dispersión de frecuencia y al desvanecimiento selectivo en el tiempo. Aquí a la izquierda podemos ver un poco de cómo es el fast fading y el slow fading de la potencia recibida en decibelios, que se menciona aquí. Y además tenemos que la dispersión de tiempo y la dispersión de frecuencia son causadas por mecanismos de propagación independientes. Ya. Entonces, nos pide además que relacionemos la respuesta con tecnologías como GSM y LTA. Aquí ponemos un poquito de cómo son las estructuras de estas redes, que como vemos son un poco parecidas, pero lo que nos interesa es en los sistemas de transmisión de datos. Entonces, encontré un ejemplo sobre la evaluación del efecto Doppler sobre esta red LTE, en donde vimos que, teniendo en cuenta que el efecto Doppler limita la velocidad con la que el usuario puede moverse, hicieron una prueba de transmisión de video en un avión a 600 kilómetros por hora y no tuvieron resultados adversos, es decir, se logró transmitir por completo el video, lo que indica que al menos esta LTE cuenta con una buena resistencia a lo que sería este efecto del Doppler. Y entonces, lo que nos interesa aquí es que en la transmisión de datos puede ser un problema para cualquiera que sea de estas redes. Con respecto a la pregunta del grupo 2, escogí la primera, que está relacionada al filtro acoplado o matched filter. Ya. Entonces, primero nos pide qué es el filtro acoplado. Aquí podemos ver un gráfico de cómo estaría conformado el filtro acoplado, donde tenemos la señal, la introducción del ruido blanco, el filtro lineal como tal, y acá el muestreo. Entonces, aquí vemos que el filtro acoplado entrega la máxima relación de potencia de señal a ruido a su salida. Además, que minimiza los efectos del ruido a la salida de la señal, por lo tanto, se lograría detectar la señal de entrada de mejor manera. Adicionalmente, el filtro se caracteriza por ser lineal, lo que nos habilita a expresar la salida de aquí, la I de T, de la siguiente manera. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus propiedades? Entonces, tenemos que este filtro acoplado depende solo de la proporción entre la energía de la señal y la energía y la densidad espectral de potencia del ruido blanco a la entrada del filtro, como vemos aquí en esta expresión. Bien. También la transformada de Fourier de la salida del filtro es proporcional a la densidad espectral de potencia, pero con su factor de retardo, que le vemos aquí, y le vemos la proporcionalidad. Ya, tenemos también que la salida del filtro es proporcional a la versión desplazada de la función de autocorrelación de la señal de entrada a la que el filtro está acoplado, como vemos en esta expresión de acá. Ya, entonces, ¿cuál es la aplicación de este filtro? Usualmente se lo utiliza para maximizar la relación de señal a ruido, incluso para el ruido no gaussiano, ya que da la salida como energía de la señal en ausencia del ruido. Y también se utiliza para la detección de señales. Ya, entonces, ¿en qué casos el filtro acoplado es el filtro óptimo en un receptor digital? Como hemos visto, se lo utiliza comúnmente para la eliminación del ruido gaussiano e incluso cuando no hay ruido gaussiano. Entonces, vemos que es básicamente cuando tenemos este tipo de interferencias y el filtro digital utilizaría el filtro acoplado. Perdón, el receptor digital utilizaría el filtro acoplado para tomar una mejor decisión en la recepción de la señal y de esta manera decodificarle correctamente. Ya. Aquí tenemos algunas de las referencias. Gracias.